Bueno, para continuar, es un diálogo, así que no hay libreto, no hay un texto escrito ni preparado, sino reactivo a lo que se va diciendo, pero con ideas ya un poco de muchos años. Uk topos. Mira el griego, uk, no, topos, lugar. Es lo que no tiene lugar, por lo menos en el presente. Y Tomás Moro, que fue un gran personaje inglés del siglo XVI, escribió un libro con el nombre Utopía y de ahí se fraguó la palabra. Él pensó en una isla utópica, justamente, en donde todos poseían todo en común. Pero en realidad esa isla, él va proponiendo como habitual en esa isla aquello que en la sociedad inglesa de ese momento ya eran vicios, pero ahora invertidos. Como empezaba la propiedad privada burguesa a tener una importancia fundamental, entonces él propone una isla donde no hay propiedad privada. Donde comenzaba un mercado egoísta de competencia, él propone que en esa isla no hay mercado. Hasta en los tianguis había entre los aztecas, pero no en la de Tomás Moro. Entonces él imagina, como dice Armando, la imaginación de una sociedad que la pinta, pero como inversión del catástrofe que se empezaba a formar. Entonces el utópico sería una proyección futura de lo que hoy es negatividad. Pero en realidad la cosa es un poco más profunda. Hay una obra que se llama Crítica de la razón utópica, de Franz Hinckelamert. Y entonces muestra que hay muchas utopías. Hay utopías también de derecha, claro. Por ejemplo, Karl Popper propone la sociedad abierta y sus enemigos. La utopía es la sociedad actual, que él llama abierta. Y los enemigos son los que piensan una utopía en nombre de la cual destruyen la sociedad presente, que es la única posible. Entonces también él plantea una como utopía. Hay un autor que se llama Nozick, que propone prácticamente una sociedad sin Estado, o con él le llama el Estado mínimo, tal cual. La propiedad privada y los empresarios van a cumplir todas las funciones, hasta el ejército, van a defender el correo. No se necesita ninguna institución del Estado, apenas si se necesitaría la policía. O es decir, piensa la eliminación del Estado, también en la derecha. Y Fukuyama, que va a decir, estamos al fin de la historia, y por lo tanto, en realidad, no hay alternativa a la sociedad presente, y ahí sí cierra la utopía. Pero tenemos también utopías de izquierda, pero también las utopías de izquierda tienen a veces problemas. El anarquismo no propone el extremo, un Bakunin, pero Hinckelamert hasta trata a Flores Magón y lo hace con mucho cuidado, pero dice, la razón utópica a veces de la izquierda es la sociedad presente nefasta, y estamos de acuerdo, y entonces pensamos una sociedad futura mejor. A veces hasta la pensamos perfecta, y entonces ahí la utopía se empieza a hacer imposible. La verdad que el tema de la utopía es sobre la posibilidad. ¿Qué es posible? Y a veces, si se intenta lo imposible, cuidado, es destructivo. Y en la otra panel yo hablaba de Evo Morales. Pues hay gente en Bolivia que piensa que Evo no es un revolucionario como debería ser, está aceptando demasiado la presencia de las transnacionales, pues no ha cambiado todavía el capitalismo, en fin, parece un reformista. Y entonces dicen, estoy en contra de Evo porque no hace la revolución. Y eso es extrema izquierda, enfermedad. Y también utopía.
Pero una utopía donde se propone una sociedad perfecta, la sociedad perfecta es imposible, porque el ser humano no puede hacer nada perfecto. Todo lo que hace, mejor o peor, va a ser imperfecto. Entonces, el tema de la utopía es un tema de la posibilidad. Hay tres posibilidades. La posibilidad imposible de la extrema izquierda, la posibilidad que piensa que lo actual es lo único posible, un Popper, los conservadores, y la utopía que piensa que es algo posible contra la derecha, pero no intentando imposible como la extrema izquierda. Y entonces cuando se dice otro orden es posible, eso ya no es ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, es algo que yo llamaría realismo crítico. Otro orden es posible, pero no perfecto. Y si no es perfecto, es imperfecto. Y si es imperfecto, va a haber problemas. Entonces, no nos ilusionemos con que superaremos de tal manera la sociedad presente que ya entramos al reino de los cielos. No. Saldremos del infierno que estamos, pero volveremos a un sistema mejor. Y ahí entonces entra la idea de Walter Benjamin. Walter Benjamin dice, lo que pasa es que el futuro no existe. Lo único que existe es el presente. Y el que por el futuro destruye el presente es una persona peligrosa. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿qué es lo que quiere decir? Y pensando lo que quiere decir, propongo lo siguiente. Claro que el capitalismo tiene alternativa. Y Fukuyama dice, no hay alternativa. Y el consenso de Washington dice, no hay alternativa a la globalización del capital. Sí, hay alternativa. Otro orden es posible. Pero una cosa, explícamelo esa alternativa. Esa utopía. Y entonces uno tiene que decir, mira, ninguna alternativa futura se puede anticipar, sino que hay que irla construyendo. Es como si yo a un burgués del siglo XVII le dijera, ¿qué es el capitalismo? Y él me va a preguntar, ¿y qué es el capitalismo? Lo estaba construyendo, pero no sabía lo que estaba construyendo, estaba superando el feudalismo. Entonces, no hay claridad, como el Tomás Moro con su isla, de una alternativa. Como no tienes alternativa, entonces tienes que aceptar el capitalismo. No acepto el capitalismo por razones. Pero tampoco te puedo plantear ya bien bosquejada una alternativa. La estamos construyendo en el presente. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo? Criterios y principios para poder elegir entre las mediaciones que se me presentan, aquellas que no son meramente reformistas, sino que transforman un sistema que acumulados en el tiempo van a producir otro sistema, el cual no puedo anticipar demasiado. Y ni siquiera lo necesito si tengo principios. Ahora, habrá que preguntar cuáles son esos principios que iluminen en el presente la construcción de una sociedad que va a ser alternativa, pero de la cual yo no tengo extrema claridad. Y eso sería la utopía posible. Por ejemplo, hay imposibles. Dice Hayek, neoliberal, la competencia perfecta. Bueno, la competencia perfecta es imposible. Si hay competencia perfecta, todos los competidores son iguales, y si son todos iguales, no hay competencia. Es un concepto inconsistente. Pero Katorovich, que era un soviético, hablaba de la planificación perfecta. Y Popper demostró que tampoco es posible, porque si yo escupo ahora, ya pues tiene que cambiar el plan, porque mi escupida significa que tiene que venir alguien a barrerlo, y ese cargo no estaba previsto, y ya la planificación no es perfecta, sino imperfecta. Planificación posible, esa es necesaria.
Entonces, la utopía no es una alternativa perfecta, es la posibilidad presente con criterios de transformación que van realizando un sistema que va a ser alternativo al que estamos sufriendo. Y eso no se puede anticipar. Y claro, yo tendría que referirme a ese concepto que Benjamin dice, no hay futuro, lo que hay es presente, pero en el presente está ya bosquejado lo que viene. Entonces, lo que sí hay que discutir, cuáles son los criterios para elegir las posibilidades presentes que van a acumularse como la alternativa que supere a la sociedad actual. Y entonces la consigna, otro orden es posible, es un horizonte último utópico que no tiene ninguna figura ni ningún contenido preciso, pero que nos dice que sí hay que luchar para que en cada decisión que hagamos sepamos construir y no irnos contradiciendo y volver al punto de origen, construyendo una transformación. En la tesis sobre Feuerbach, Marx dice lo necesario es la transformación. Y la transformación radical es la revolución. Pero una transformación parcial no es reformista, es transformación parcial. Pero tanto la revolución como la transformación parcial tienen los mismos principios, los mismos criterios y son éticos. Claro, no tengo tiempo para hablar de ellos, pero es ahí donde cifra la construcción de un proyecto posible. Entonces yo diría, hay que ser realistas, pero al mismo tiempo críticos. Y no ser crítico, idealista, que es la extrema izquierda, o realistas sin utopía, que son los conservadores, que destruyen las alternativas y justifican la injusticia presente. Empecemos.